En la actualidad, España se encuentra ante una auténtica encrucijada política. En el horizonte político tenemos una ley de amnistía que podría facilitar una investidura a Pedro Sánchez. Por otro lado, existe una gran incertidumbre sobre qué podría suceder en unas futuras elecciones en caso de que no llegara a culminar la investidura al líder socialista. Algunos hablan de que el Partido Socialista ha traspasado las líneas rojas al aceptar las propuestas de aquellos a quienes criticaban meses atrás. Por tanto, ante esta situación cabe preguntarse, ¿sería inconstitucional una supuesta ley de amnistía? ¿Conseguirá Pedro Sánchez forjar su investidura? ¿Nos tendremos que volver a ver los españoles frente a las urnas en una nueva convocatoria electoral? Pues bien, de todos estos temas y muchísimos más hablaremos con el politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Lluís Orriols. Así que sin más dilación doy paso a la entrevista. Yo soy Rubén, esto es Minuto 100 y hoy tenemos a Lluís Orriols. Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por buscarme un rato entre reunión y reunión que tenías aquí. Hoy sí, hoy es día de reuniones. Es día de reuniones, muy bien. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, Luis. Un placer. Yo la primera pregunta siempre la dedico un poco para que el invitado se presente y nos diga quién es y a qué se dedica, así que Lluís, todo tuyo. Bueno, pues soy Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Estudio el análisis de la opinión pública, el comportamiento electoral y a veces frecuento medios de comunicación donde se me pregunta por cuestiones de actualidad política nacional. Digamos, ¿no? Bueno, pues fíjate que sobre eso vamos a hablar precisamente. O sea Me imagino. No habrá nadie mejor para tratar estos temas. Bueno, Lluís, como has dicho, eres politólogo y yo creo que con el trabajo de politólogo siempre surge una pequeña incertidumbre, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que no sabe muy bien qué es, qué implicaciones tiene, qué significa ser politólogo. Y más allá de preguntarte por esta pregunta, que yo creo que tiene que ser la pregunta que más te han hecho en tu vida, ¿qué es un politólogo? Te voy a preguntar por algo relacionado. Hay algunos trabajos donde yo creo que tienen un riesgo de cara a trabajar de cara al público. Por ejemplo, un economista, yo creo que es peligroso que pueda utilizar su título de economista para dictaminar una doctrina ideológica, para decir cómo tienes que pensar, qué políticas económicas son buenas y cuáles no. Y en el caso del politólogo yo creo que también puede tener ese riesgo, ¿no? El utilizar tu título de politólogo para decir qué ideas son buenas y qué ideas son malas. ¿Tú crees realmente que se puede llegar a malinfluenciar bajo ese título de la politología? Sin duda, sin duda. Hacer mala praxis, eso ocurre en todas las profesiones. Claro, un politólogo tiene una capacidad analítica de estudiar los objetos políticos, el poder, los actores políticos, pues porque ha podido estudiar durante años sobre esta cuestión. Puede también analizar las ideologías políticas, el proceso de políticas públicas, los efectos de las políticas públicas. Eso depende en qué esté especializado. Ahora, qué ideologías son buenas y qué son malas, así en términos normativos, claro, hay un componente, digamos, ya de corte ideológica. Lo que pasa es que, claro, un politólogo que tiene una doble vertiente. Puede ser un politólogo, y lo hemos visto en España, ¿no? Hay los politólogos que buscan ser más analíticos, más de análisis de la realidad, estudio de los objetos políticos, intentar dar sentido a través de las teorías o los patrones que conocemos, lo que ocurre en nuestro país. Pues si hay un gobierno de coalición, por ejemplo, ¿qué puede pasar con este gobierno de coalición? ¿Va a durar? ¿No va a durar? ¿Cuál es el poder de influencia de los socios minoritarios? Etcétera, etcétera. Puedes hacer un análisis más sosegado, o puedes ser un activista. Digamos, poner tu conocimiento sobre el estudio del poder y los procesos políticos para tener una agenda política. ¿Es malo una de las dos? No. Tanto el politólogo activista como el politólogo analítico, los dos cumplen funciones en la sociedad, ¿no? Y yo creo que el activismo es importante, que haya gente comprometida con ideas y que intente avanzar en ellas es importante. Quizás lo que tú me preguntas es la mezcla de las dos cosas, claro, ¿no? Intentar engañar con un argumento analítico
fines espurios. Claro. Eso sí que es una mala praxis. Por lo tanto, la mala praxis no es ser un activista y utilizar tus conocimientos para una agenda política, sea el ecologismo, sea el feminismo, sea la izquierda o la derecha, sino el problema es confundir papeles, ¿no? O querer confundir papeles. Claro. Yo creo que en tu caso, si hiciéramos esta dicotomía, ¿no?, entre politólogo analítico y politólogo activista, tú te considerarías más un analítico, ¿no? Sí, sin duda. Yo cuando... ¿Te refieres cuando estoy en los medios? Efectivamente. En el análisis. Es decir, mi vocación en el debate público es tengo la vocación de ser, sí, un politólogo analítico que intente buscar una visión más sosegada y analítica y desapasionada de los fenómenos políticos que ocurren en España, ¿no? Intento, por tanto, y pongo mucho esfuerzo en que mis sesgos o mi ideología, digamos, no tiña, ¿no? Intentar ser desapasionado en el análisis. Ese es mi enfoque. Ese es el que yo intento desde el principio, cuando entré en el debate público. Mi vocación era contribuir en ese debate público, no en la trinchera, no en la ideología, sino en el elemento más analítico. Claro, yo hay una cosa que admiro mucho de las personas que como tú os sentáis en una tertulia a analizar desde este punto de vista analítico la política, que es no dejarte influenciar por los sesgos, ¿no? Aquello que acabas de comentar. Entonces, yo te quiero preguntar porque sé que te has relacionado mucho con algunos políticos, has tenido incluso con Pablo Iglesias, te sentaste en una entrevista, ¿no? Sí. Que está por ahí pública en YouTube. Yo te quiero preguntar si alguna vez has recibido ofertas por algún partido político para hablar bien de ellos. No. Nunca. No, la verdad es que no. Y es una cosa que alguien suele pensar, si estás en la televisión, en tertulias influyentes, que no quieran mandarte un argumentario, influirte, invitarte a comer. La verdad es que puede sorprender, pero no suelen contactar mucho conmigo los políticos. He tenido muy pocos contactos. Una vez me llevó a comer Carles Campuzano hace muchos años y me enseñó el Congreso de los Diputados. Quería conocer el Congreso y fue muy amable. Pues no es que me invitara a comer, comimos juntos y luego me enseñó el Congreso de los Diputados, ¿no? Que me hacía mucha ilusión. No había estado nunca y es la única vez que he estado en ella. Pero no, la verdad es que no. Y tampoco he recibido muchas ofertas políticas, ¿no? De entrar en política, la verdad no. Pues la pregunta que te hago es, ¿habrías aceptado en ese caso? Jamás. No, una vez en 2017 recibí una oferta, digamos, una oferta que me gustó, que si yo fuera un politólogo pues con un compromiso político lo hubiese aceptado, pero no, la verdad es que no porque no, quiero decir que me parece fantástico los politólogos que entran en política, contribuir en el bien común a través de influir en las políticas públicas. Sí, me parece maravilloso, quiero decir que me parece uno de los trabajos más nobles que hay. Yo no hubiese aceptado pues porque digamos que no tengo ese perfil, que quiero contribuir desde otro prisma, ¿no? Pero no es que no me disguste el otro, Sí. De hecho, un politólogo que es político en algún momento, a mí me parece que eso es súper interesante para tu perfil como profesional, ¿no? Es como si alguien que estudia las mariposas le dejasen ser mariposa durante un tiempo, ¿no? El que estudia, el etólogo que estudia los gorilas, ¿no? Claro. En el Congo o donde sea, le digan, bueno, pues ahora te vas a convertir durante 4 años en gorila y podrás entrar ahí, interrelacionarte con él, ver cómo es el poder desde dentro. Claro, en términos analíticos, incluso no solo de compromiso, que la gente lo hace obviamente por compromiso, que es, debe ser el motor de la política, pero desde un punto de vista analítico no te creas, yo pienso, hombre, pues tampoco es mala idea entrar dentro y hacer un poco de investigación siendo tú el protagonista, ¿no? Claro, sí, me parece muy interesante, ¿no? Este tema, porque claro, el problema que yo veo en ese ejemplo que tú ponías es que quizás si luego vuelve a ejercer la profesión de politólogo, sus ideas o sus análisis desde el punto de vista del público puedan perder credibilidad si ya saben que previamente han pertenecido a un partido político. Sí, pero hay muchos casos de politólogos que han entrado en política y son excelentes, quiero decir que no es tan excepcional. Tenemos
muchos politólogos que... Mira, yendo a mi primer director de tesis, José María Maravall, sociólogo reputadísimo, con obras importantísimas antes y también después de entrar en política. Fue ministro con Felipe González, ministro de Educación durante Felipe González, y una de las manos derechas de Felipe González, durante mucho tiempo, y cuando volvió a la academia hizo publicaciones de mucho impacto a nivel internacional, no a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Porque, a ver, yo no creo que el hecho de pasar por política no te inhabilita para ser un buen politólogo. Es saber en qué momento estás y qué trabajo estás haciendo. Lo que no puede ser es lo que estábamos discutiendo ahora. Claro. Estar haciendo investigación social y que sesgues tus resultados por un prejuicio, ¿no? Pero aún así, los prejuicios que tenemos los politólogos o la ideología nos marca mucho la agenda de investigación que tengamos, ¿no? La gente estudia las cosas que les preocupa. Por ejemplo, aquí en este departamento algunos hemos empezado a liderar proyectos sobre cambio climático, actitudes sobre cambio climático, sobre el voto verde. ¿Por qué estoy yo ahora entrando en este campo? Bueno, pues es algo que me preocupa en términos de implicación emocional y derivo mi agenda, ¿no? Luego los resultados, ahí claro. que dejo que los datos hablen, ¿no? Muy bien, bueno, pues te preguntaba ahora sobre el tema de si habías recibido ofertas políticas. Y ahora te voy a preguntar lo contrario, ¿no? Si alguna vez has recibido amenazas o algún tipo de coacción o de comentario agresivo hacia ti por algún análisis político que hayas hecho de cara al público. ¿Pero te refieres en las redes? Bueno, me refiero constantemente. Las redes constantemente, claro, pero ¿ha habido algún acercamiento político en el que te hayan hecho ver que no estaban muy contentos con la manera en la que tú has explicado un análisis? Directamente yo creo que no. Directamente. Lo cual es peor, porque si lo van diciendo a terceras personas. Sí, pero no. La verdad es que voy a parecer muy minion. Voy a parecer muy irrelevante, pero la verdad es que estoy seguro que a muchos analistas les pasa. Estoy seguro, ¿eh? Probablemente es que en mi caso no me pasa tanto, pues porque la verdad es que tengo un perfil bajo, un perfil público bajo, aunque yo aparezco en medios de comunicación, a menudo en tertulias. Yo voy de la tertulia a mi casa, ¿no? Digamos que yo soy padre de familia numerosa, con mucho trabajo en casa, voy a muy pocas fiestas, a muy pocas inauguraciones, a muy pocos saraos, y probablemente quizás por eso estoy menos localizable, o porque ahora me estás haciendo unas preguntas que es verdad, no me las había planteado muy así, pero es verdad. Imagino que a otros gente que está en el debate público y en una posición de poder influir, obviamente recibirá más inputs de los que recibo yo, que la verdad es que son muy pocos. Bueno. Es decir, mi vida es muy triste, ¿no? Bueno, muy bien. No, está bien respondido, porque así además te evitas de problemas, o sea que no. Pero bueno, como decíamos al principio de esta entrevista, Lluís, me gustaría también tratar un poco temas de actualidad política, ¿no? Y hay una noticia que se publicó hace relativamente poco, hacía un tiempo, por The Economist, que degradaban a España a la categoría de democracia imperfecta, junto a otros países como Chile y Estados Unidos, creo recordar, porque bueno, hacían un diagnóstico que no consideraban que España se pudiera calificar dentro de lo que se conoce como una democracia perfecta en el siglo XXI. Y hay muchos factores que están sobre la mesa que yo creo que pueden influir hacia eso, ¿no? Yo creo que la polarización de la sociedad, el cómo cada vez estamos más enfrentados entre nosotros, ¿no? La guerra de trincheras de la que tú has hablado además en tu libro, yo creo que son factores determinantes. Yo te quiero preguntar si estás de acuerdo, en primer lugar, por este diagnóstico que hizo el The Economist, si consideras que España es una democracia imperfecta, y en ese caso que nos cuentes por qué consideras que es así. A ver, no existen las democracias perfectas, por tanto entendemos que la gradación es una gradación de calidad democrática, ¿no? Pero la perfección de la democracia no existe, ¿no? España, si me preguntas cuál sería tu veredicto de la calidad democrática, yo creo que es una calidad razonablemente alta. Tenemos una democracia
de la que podemos sentirnos orgullosos en muchos aspectos, pero coincido con el The Economist en que hay déficits, y no está mal detectar esos déficits para poderlos mejorar. La polarización quizás es uno de ellos, pero yo creo que yo me enfocaría más en una de las consecuencias de la polarización, o que yo te diría que es la colonización de los partidos en los poderes públicos. Los partidos políticos, que son los principales actores en nuestros partidos, en nuestro sistema, han colonizado de tal forma los poderes políticos que están rompiendo uno de los elementos básicos de las democracias liberales, que es la separación de poderes, ¿no? Cuando vemos la incapacidad de partidos políticos de renovar ciertos órganos constitucionales, o cómo la renovación de esos órganos constitucionales tienen una alta dosis de politización, no de politización, de partidización, digamos, de cooptar a los partidos, a esas instituciones, a los partidos políticos. Eso sí que yo creo que esto es un elemento claramente que nos hace que la calidad democrática se deteriore, porque deteriora la separación de poderes, ¿no? O que el Parlamento quede ineporativo por el exceso de decretos leyes o el exceso de proactividad de un gobierno que controla el Parlamento a través de sus partidos políticos, ¿no? Es decir, que la separación de poderes le pasa a otras democracias, no solo a nuestra. Yo creo que ahí es un déficit que tiene nuestro país. Cuando ha habido escándalos de corrupción, ¿no? Es decir, la limpieza en el proceso de generación de políticas públicas, eso es algo que también tendría que preocuparnos. Ciertas injerencias del poder judicial al poder legislativo. Por ejemplo, en algunos momentos del proceso soberanista catalán, yo creo que también preocupó. Es decir, que a mí me pareció que era preocupante. Pero en general estamos hablando de cuestiones que no inhabilitan que España sea una democracia de una calidad democrática encomiable, yo creo, vamos. Yo creo que no sería justo que no pusieran a España en el club de las democracias en Europa, en el mundo. Estamos en el club de democracias en el mundo. Claro, últimamente se habla mucho del tema de democracia de partidos, ¿no? Partitocracia, como algunos lo llaman. Y yo hablándolo con un amigo, él veía el problema no en la forma en la que se instaura la democracia en España, es decir, no en la degradación, sino que él negaba la mayor. Él decía que el problema estaba en la democracia. Porque, claro, y su forma de argumentar era la siguiente. Él me decía que el sistema democrático implica el poder en el pueblo, ¿no? O sea, es una condición sine qua non para que exista una democracia. Si el pueblo no tiene soberanía, no hablamos de una democracia en ningún caso. ¿Cuál es el problema? Que cuando ese poder en el pueblo se ejerce mediante intermediarios entre el poder y el pueblo, que son los partidos políticos, muchas veces se intenta viciar esa relación entre el pueblo y el poder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al fin y al cabo los partidos políticos, que velan muchas veces más por los intereses propios que por los de la ciudadanía, tienden a monopolizar ese poder y a intentar llegar al mayor número de personas posibles. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues normalmente mediante mensajes muy populistas, muy demagogos, que solamente tienen como objetivo llegar al máximo número de personas para hacerse ellos con el poder. ¿Qué opinas de este argumento? ¿Tú crees que la democracia, ya no te digo si España es una democracia imperfecta, sino el sistema democrático, si crees que realmente es un sistema imperfecto? Bueno, pero este debate es tan viejo como la instauración de las democracias representativas. Es decir, obviamente, si nos ponemos de forma estricta en qué se refiere a la democracia, qué quiere decir democracia, el autogobierno del pueblo, pero no es verdad, no nos autogobernamos. Es decir, yo esta noche no dormiré en la Moncloa, yo esta tarde no iré al Congreso de los Diputados a votar. Yo tampoco, o sea que... Por lo tanto, no, es verdad, si hablamos del autogobierno, un autogobierno del pueblo en el que no nos gobernamos nosotros, sino que nos gobiernan los representantes, entramos en una contradicción. La democracia representativa, alguien puede decir, esto es un oxímoron. Es una contradicción, pero eso ya los primeros liberales ya vieron que esa contradicción intentaron solucionarla, intentaron decir, bueno, eso es una aparente contradicción, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo siguiente, y es, vamos a generar unas instituciones que genere una estructura de incentivos
a través de lo cual los representantes acaban haciendo las políticas que los ciudadanos desean. Por lo tanto, como van a hacer las políticas que los ciudadanos desean, es como si los ciudadanos gobernaran. Y esas instituciones es las elecciones libres y periódicas, ¿no? Es decir, a través de unas elecciones periódicas y libres y competitivas, lo que provocas es una estructura de incentivos para que el que gobierna se discipline, porque sabe que si se lo hace mal acabará siendo castigado en las urnas. Anticipa un castigo, por tanto se disciplina y sigue lo que piensa la gente. O la gente acaba, como tiene un menú de opciones, elige al candidato que más se ajusta a sus preferencias. Por tanto, la pregunta, es decir, la respuesta que te darían los liberales ante este oxímoron que decía tu compañero es que las elecciones acaba haciendo que la representación sea efectiva. Aunque parezca una contradicción, existe una representación en términos de políticas, en términos sustantivos, entre lo que hace el gobierno y lo que quiere la ciudadanía, gracias a ese mecanismo que se llama elecciones. Y la pregunta es, ¿eso es así? Claro. ¿Eso funciona? Efectivamente. Bueno, pues yo no sería tan pesimista como tu amigo. Es más gris. Si miramos, hay muchos estudios que miran que efectivamente, si lo miramos así en agregado, las políticas que hacen los gobiernos sí que atienden a la opinión pública. Eso tenemos estudios, ¿no? Incluso en España, ¿no? Es verdad que hay estudios que dicen, bueno, ¿qué es la opinión pública? ¿Qué es la gente? Claro. Disgrega a la gente y dice entre pobres, rentas bajas, rentas medias, rentas altas. Soy en un estudio en Estados Unidos donde lo mostraba un politólogo muy famoso, en que mostraba que la representación existía entre las clases altas, ¿no? En las clases bajas no había representación. Por lo tanto, ahí es un debate, pero no es tan tajante como decir, como nos representan, no existe como hay una representación, no existe autogobierno. Bueno, no es tan así. Luego, pensar que la representación en la democracia de partidos nos lleva inevitablemente al populismo, bueno, a mí este argumento me genera contradicción, ¿eh? Lo entiendo, por un lado, pero tal y como está diseñado el sistema hemos creado unas elecciones para hacer que los gobernantes hagan lo que nosotros queremos, porque si no lo hacen serán castigados a las urnas. Bueno, claro, está en el plano teórico. En plan teórico. Sí, claro. Pero en cambio, cuando los gobernantes hacen lo que nosotros queremos y gobiernan a golpe de encuestas, gobiernan siguiendo las pulsiones de la opinión pública, no son, cambian de opinión, les decimos que son populistas, electoralistas. Dice, pero si es que el diseño que tenemos ya es esto. Yo quiero un gobernante que cambie de opinión. Yo quiero un gobernante que gobierne a golpe de encuestas, para decirlo un poco así, porque precisamente quiere decir que es un gobierno que está preocupado por lo que piensa la gente o que tiene miedo a lo que piensa la gente y se ajusta a ello, ¿no? Por tanto, yo creo que sobrevaloramos a los gobernantes rectos, la rectitud. Yo creo que los sobrevaloramos. La rectitud está bien hasta un límite, porque si la rectitud te lleva a enfrentarte a la opinión pública, a la ciudadanía, es enfrentarse a la ciudadanía, eso no tiene por qué ser bueno. Eso, en términos teóricos, incluso puede ser malo. A veces no, a veces es bueno, pero en términos así como teóricos, es decir, bueno, pues los gobernantes tienen que atender a la opinión, a la ciudadanía, no enfrentarse a ella, ¿no? Pues mira, como los cambios de opinión están muy en boga últimamente, se utiliza mucho en el tema de la política, lo voy a enlazar con un tema de actualidad, que es el tema de la amnistía, ¿no? Yo estoy de acuerdo sobre lo que has dicho, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que creo que la imagen de un buen cargo público, y más de un cargo público que está en el gobierno, debería ser una persona que tuviera la suficiente cintura como para admitir cambios de opinión sin que ello provocara una desatención de los intereses del pueblo, sino todo lo contrario, precisamente para atenderlos más.
El problema que yo veo es que se utilice un supuesto cambio de opinión para justificar una medida electoralista, que realmente es electoralista, ¿no? Y ahora lo hemos visto pues con el caso de la amnistía. Hay muchísima crítica a la amnistía porque antes del 23 de julio prácticamente era inexistente en el debate público, y días después, cuando Sánchez vio que estaba la necesidad de contar con esos escaños de Junts, pues de repente empieza a aparecer en la opinión pública el tema de la amnistía, ¿no? Hay un debate muy grande sobre si es inconstitucional o no. Yo no quiero ir tanto por ahí, porque para mí, antes del debate sobre la posible inconstitucionalidad de la amnistía, está el debate sobre la forma en la que se ha adoptado esa amnistía o la que se pretende adoptar, ¿no? Que es, claro, para subordinar un interés particular de formar un gobierno al interés general de la población. ¿Tú crees que es legítima la manera en la que el Partido Socialista ha traído al debate público la propuesta de la ley de amnistía? Pues tengo sentimientos encontrados en esta cuestión. Creo que es obvio que existe un cambio de opinión, en el sentido en que tenemos hemeroteca, que dice el presidente diciendo esto no es constitucional y ahora diciendo que esto es constitucional. Por lo tanto, hay un cambio de opinión. Ajá. Eso sin duda. Yo creo que ese cambio de opinión se exagera un poco. Vale. Se exagera un poco. Porque, en realidad, un Pedro Sánchez buscando alterar, buscando medidas para reducir la carga penal al independentismo catalán, eso no es nuevo. Eso forma parte de la legislatura pasada. Y con cambios de calado, incluso yo te diría, los constitucionalistas a lo mejor dicen que no, pero bueno, que son de una magnitud tanto o mayor que una amnistía, que es cambiar un código penal ad hoc, para cambiar un código penal para aliviar la carga, digamos, penal del independentismo o los indultos. Es decir, que no es algo que de golpe nos venga una amnistía de la nada. No. Ya vemos que desde hace meses, y proveniente de los pactos de la anterior legislatura, ya teníamos un Partido Socialista que estaba aceptando rehabilitar al independentismo, buscar que el independentismo no sufriera las penas que estaba sufriendo, vía indultos, vía cambio de código penal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la amnistía en ese sentido es un paso más. Por lo tanto, es una traición a la gestión de Pedro Sánchez. Yo creo que no es una traición tal y como se está vendiendo es decir, la amnistía es una cuestión de gran calado, Sí, pero no es una enmienda a la totalidad a la gestión de Pedro Sánchez, ¿de acuerdo? Y la segunda cuestión es hasta qué punto un político puede cambiar, porque cambiar de opinión ha cambiado. Está claro, ha cambiado. Otra cosa es que yo no creo que sea una enmienda a la totalidad. Vale. Pero ha cambiado de opinión, y la pregunta es si es lícito que un político cambie. ¿Bajo qué circunstancias podemos aceptar que un político cambie de opinión? Claro. Vale, pues puede un político cambiar de opinión cuando la opinión pública cambia de opinión. Sin duda. Y por lo tanto, cuando la opinión pública cambia de opinión, tú te adaptas, te acomodas a la opinión pública para evitar un castigo electoral. Lo cual, para mí, esto algunos le llaman electoralismo, y yo le llamo calidad democrática, ¿no? Vale. Que haya representación, que funcione la representación. Otra posibilidad del cambio de opinión es que hay circunstancias nuevas, inesperadas, que hace que tú no puedas mantener una promesa que tenías. Por ejemplo, llegas al poder diciendo voy a bajar impuestos, no puedo bajarlos. ¿Por qué? Porque la herencia recibida del anterior gobierno me impiden, porque he visto que aquí hay un boquete que no me permite. O voy a bajar los impuestos, hay una crisis económica tremenda, una crisis de deuda, porque si fuera otra... Entiéndeme, ¿no? Sí, es decir, cambios inesperados. Cambios de opinión. Otro cambio de opinión en democracias parlamentarias es la cultura del pacto. ¿De acuerdo? Es decir, que tú solo no gobiernas solo, tienes que gobernar con otros y te tengas que tragar parte de las propuestas de los otros partidos, porque por algo se llama cultura del pacto y por algo se llama coalición. Nada aquí es gratis, ¿no? Yo creo que la de Pedro Sánchez está en esa tercera. No ha habido ningún cambio sustancial. La opinión pública para nada ha cambiado, pero sí que hay un elemento que es: tienes que formar gobierno, tienes unas coaliciones parlamentarias, unas coaliciones de gobierno, y esas coaliciones te ponen encima de la mesa sus demandas.
¿vale? Por lo tanto, ahí el cambio de opinión en abstractos también es justificable. Ahora la pregunta es si ese cambio es de suficiente entidad, es decir, si el cambio es de un gran calado inasumible para sus votantes o no lo es. Claro. Yo creo que aquí está el debate. Es decir, Pedro Sánchez no creo que ni sea un cambio de opinión tan grande o una enmienda tan grande a su línea, es decir, no es una traición, por decirlo de alguna forma, forma parte de una cultura del pacto de un gobierno de coalición, pero es una amnistía y eso es violenta de forma importante principios fundamentales constitucionales y del Estado de Derecho, ¿no? Por lo tanto, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Por lo tanto, depende de qué amnistía puede ser justificable o no puede ser justificable. Una amnistía simplemente por una investidura que te violente todos los principios de seguridad jurídica, de igualdad, y que no sirva para nada, porque no pacifica, no genera concordia, no pacifica Cataluña. Volvemos otra vez a escenarios incluso más tensos que los anteriores, pues podemos decir que bueno, que es un cambio de opinión que, aunque tiene una trazabilidad que puede, pero no es admisible por la magnitud de la política que estás, del sapo que te tienes que tragar. Todo político tiene que tragarse sapos de una coalición. ¿Ese sapo es tragable o no? Esa es mi pregunta. Claro, así que la pregunta que nos tenemos que hacer es hasta qué punto la amnistía es una política que el formador de gobierno tiene que aceptar o no. Porque si fueran políticas, transferencias de cercanías o mejora en las infraestructuras, pues alguien diría, bueno, forma parte es un partido regionalista o nacionalista, quiere mejoras en su territorio, el gobierno de España quiere políticas a nivel nacional, pues hacen transacciones. Es como ha funcionado la política española con altísimas dosis de estabilidad, ¿no? La amnistía forma parte, es como la transferencia de cercanías. Probablemente no. Y ese es el elemento que quizás hay que pensar, ¿no? De hasta qué punto esta amnistía va a ser una amnistía que genere frutos deseables sociales, paz social, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo en las relaciones Cataluña y España, el fin de la crisis constitucional, la más importante que hemos tenido en nuestro país en los últimos tiempos. Si todo esto, la amnistía sirve para todo esto, está bien armada, bien justificada y las partes contratantes, digamos, las partes implicadas se comprometen a ello, pues yo estaré a favor de la amnistía o no. Si es una amnistía que está en fin, que está simplemente para conseguir una investidura, pero que no consigue los fines primarios de una amnistía, pues claro, luego obviamente tenemos que hacer una lectura distinta. Muy bien, pues Lluís, me habría encantado hablar de muchísimos más temas contigo. Sí, es que me enrollo mucho. No, está genial. Pero para ir cerrando la entrevista, te propongo que ver si te animas a hacer una predicción sobre lo que puede pasar. Es cierto, lo sé. Ya estamos con las ¿Para qué sirve un politólogo? Para hacer predicciones. Para hacer predicciones no. Pero bueno, pero no una predicción desde el punto de vista de un politólogo, sino una opinión personal, ¿no? Como esto que comentabas antes, de que no hay problema en emitir opiniones personales. Como ahora hay un momento de incertidumbre, yo creo, sobre lo que puede pasar o lo que no, está pendiente una investidura de Sánchez, hay prevista una posible repetición electoral en caso de que no se consolide esa investidura. Te quiero preguntar qué crees que va a suceder, si vamos a tener investidura de Pedro Sánchez y por tanto gobierno de coalición, o si habrá una repetición electoral. A ver, claro, para hacer esta pregunta deberíamos ponernos en la mente de los actores implicados hasta qué punto tienen interés de una cosa u otra. A mí se me hace difícil pensar que Junts tenga un escenario mucho mejor del que tiene. La amnistía no es algo menor, es rehabilitar a todos los políticos implicados en lo que ocurrió en 2017, ¿no? Es que Puigdemont pueda volver a Cataluña, que pueda volverse a presentar elecciones. Es un logro de gran calado, Por lo tanto, cualquier torpedear esta negociación, yo creo que en términos para Junts es buscar un maximalismo que te puede acabar estando peor de lo que estabas. Y el Partido Socialista claramente ha dado signos de que está de acuerdo en tirar para adelante al menos algún tipo de amnistía, ¿no? Yo creo que las bases para que haya un acuerdo están.
Y por lo tanto, si no hay acuerdo y hay repetición electoral, será por enorme torpeza de Junts y el Partido Socialista. Esquerra Republicana lo tiene más complicado, porque aunque tiene que decir que sí, claramente que el protagonismo que está dando Junts y la rehabilitación de Puigdemont es claramente va a torpedear sus perspectivas electorales, ¿no? Pero bueno, Esquerra Republicana, digamos, si Junts y el PSOE llegan a un acuerdo, difícilmente pueden apearse de él. Y a partir de ahí, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar mil historias, porque es lo que hablábamos de la amnistía, va a generar paz social o no. Puede pasar que simplemente rehabiliten los políticos catalanes, la vida continúe, la gente vote como en 2021, incluso que el PSOE gane más terreno en Cataluña y se pacifique y encontremos que realmente se rebaje mucho la tensión en Cataluña. Yo veo ese escenario posible, un escenario alternativo donde Puigdemont vuelve a liderar las listas de Junts, el Constitucional avala, si es que lo hace, avala la amnistía, Esquerra Republicana no avanza elecciones, Junts gana las elecciones en el espacio independentista, puede formar mayoría y tenemos a Puigdemont en la Generalitat de Cataluña, y además con una actitud beligerante, y por lo tanto encontremos el escenario totalmente opuesto al que te he dicho al principio, ¿no? Parece complicado. Por lo tanto, tenemos, yo creo que el inicio de legislatura, si no ocurre, a mí me va a sorprender muchísimo. Vale. ¿Cómo va a acontecer la legislatura? Yo ahí sí que veo un conjunto de piezas que puede ir desde muy bien en términos de cómo empezó, que es con una amnistía, y que pronto lleguemos a los frutos que queremos de la amnistía, o muy mal, todo lo opuesto a lo que debería pretender una amnistía. Muy bien, pues Luis, con esto lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a los que lo estáis viendo y nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.